Permettez que je félicite le secrétaire général adjoint et la directrice de l'OPS pour leur rapport sur la visite en Haïti de la mission, qui était formée d'organisations membres du système interaméricain et de distingués représentants des États membres de l'OEA. Au nom du gouvernement haïtien, je remercie tous les membres de la délégation de nous avoir honorés de leur présence en Haïti. Comme l'avait précisé le secrétaire général adjoint durant les rencontres de la délégation avec la presse et les dirigeants haïtiens, l'objectif principal de cette visite était de mettre en relief les projets à succès qui sont appuyés par des organisations interaméricaines en Haïti. Aussi, nous voulons croire que cette visite avait offert aux différents membres de la mission interaméricaine l'occasion d'évaluer le chemin parcouru par le peuple haïtien avec le support des pays de la région et de la communauté internationale. Il est clair que sur le plan politique, la mise en place et le renforcement des institutions démocratiques prévues par la Constitution se poursuivent. En avril 2009, le secrétaire général adjoint l'a précisé, les élections pour le renouvellement du tiers du Sénat de la République ont eu lieu. Le lundi 14 septembre dernier, le Parlement haïtien, en fin de session ordinaire, a revu et adopté le projet de déclaration stipulant qu'il y a lieu d'amender la Constitution de 1987. Il est à préciser qu'il reviendra à la prochaine législature de statuer sur les propositions d'amendement conformément à la Constitution. Et à la fin de cette année, de nouvelles élections législatives pour la totalité de la Chambre des députés et le deuxième tiers du Sénat doivent avoir lieu pour la mise en place en janvier 2010 de la 49e législature. Il est à souligner que tous les secteurs que la mission interaméricaine a rencontrés ont fait montre de leur attachement au renforcement des institutions et au respect des droits dans le pays. Les membres de la société civile ont mis l'accent sur les progrès réalisés dans le domaine de la démocratie et de la sécurité. Ils ont aussi exprimé leurs inquiétudes devant la persistance d'un taux de chômage extrêmement élevé, touchant en particulier les jeunes et d'autres couches de la population. Quant au président de la République, il a souligné à la mission interaméricaine l'importance pour Haïti de réformer son appareil de justice et d'intensifier la lutte contre le trafic de la drogue. Il a en plus sollicité le support technique de l'OEA pour la réalisation des prochaines élections et la mise en place du Conseil électoral permanent conformément à la Constitution. Aujourd'hui, notre pays est en train de retrouver le chemin de la stabilité. Dans cette perspective, nous nous réjouissons de l'initiative de la mission interaméricaine qui, à travers sa visite, voulait mettre l'accent sur les atouts positifs du pays. La présence de la délégation a bénéficié d'une grande publicité dans la presse nationale et fut appréciée par la majorité des Haïtiens. Nous nous félicitons d'une telle approche car elle pourrait être judicieuse pour attirer des investissements et rendre durable le climat de stabilité politique et sociale en Haïti. Une fois encore, je dis à vous tous un grand merci au nom du peuple haïtien. Muchas gracias, embajador. Le ofrezco la palabra a Argentina, embajador Gil. Gracias, presidente. De todo, queremos agradecer al embajador Ramdin por el muy completo informe que nos ha brindado respecto a la misión de la OEA Haití, que tuvimos el placer de integrar a través de nuestra representación diplomática en ese país. Argentina tiene el mayor compromiso con los esfuerzos de la comunidad internacional para apuntalar la democracia, el fortalecimiento institucional y el desarrollo económico y social de Haití, y en este sentido hemos venido trabajando consistentemente tanto a nivel de la misión de estabilización de Naciones Unidas para Haití, la MINUSTAH, del mecanismo 2x9, así como en diversos aspectos de la cooperación técnica, en campos tales como el de la seguridad alimentaria y el mejoramiento de las instituciones. Hemos participado también muy activamente en el diseño de iniciativas para la cooperación policial, en un proceso que todavía sigue al amparo del ya mencionado mecanismo 2x9 para Haití. Nos enorgullecemos también, por ejemplo, de llevar adelante una experiencia muy exitosa de cooperación técnica en modalidad triangular con el proyecto Pro Huerta, en el que hemos contado con la visión y los aportes de socios tan significativos como Canadá, España y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA,
proyecto cuya visita estuvo incluida en la agenda de la misión y cuyos resultados esperamos ver multiplicados para beneficio de todos los haitianos. Queremos, en definitiva, al agradecer el informe del embajador Ramdin, reiterar la voluntad argentina de continuar construyendo, con las herramientas que tenemos y con las nuevas que se vayan implementando a través del trabajo conjunto y coordinado de la comunidad internacional, un futuro mejor para el país hermano, que es, en definitiva, el propósito esencial que a todos nos guía en este ejercicio. Gracias, presidente. Gracias, embajador. Le ofrezco la palabra al embajador Alvin, México. Gracias, señor presidente. México agradece al embajador Ramdin por darnos un panorama general sobre la evolución de la situación en Haití y por el informe relativo a la misión interamericana de alto nivel con el objeto de mostrar los ejemplos de proyectos de cooperación exitosos en ese país. Igualmente, agradezco y saludo la presencia de la doctora Mirta Roses en esta reunión y nuestro agradecimiento por compartir con nosotros su propia visión sobre la evolución del sistema de salud en Haití y sobre los resultados de esta misión en la que ella participó de manera obediente. La intensa agenda de trabajo de la visita permitió a los participantes tener intercambios con una amplia gama de representantes de la sociedad haitiana y de conocer de primera mano los resultados y avances de la cooperación de la comunidad internacional en ese país. Asimismo, se pudieron constatar las repercusiones positivas que estos proyectos tienen en la vida cotidiana de los haitianos. Quiero agradecer muy sinceramente las atenciones que se dispensaron a los miembros de la misión por parte de las instituciones y de las personas con los haitianos con los que fue posible trabajar durante esta misión. Sin duda, señor presidente, esta visita nos permitirá también vigorizar nuestro trabajo en el seno del grupo de amigos de Haití, de esta organización, con el que México está firmemente comprometido. Señor, México otorga la más alta prioridad a la cooperación con Haití y por eso se encuentra organizando conjuntamente con la OEA y con el gobierno haitiano una conferencia de alto nivel para la coordinación de las labores de las agencias de cooperación en el hemisferio, que se celebrará en la Ciudad de México el 4 y 5 de noviembre de este año, como informó el embajador Ramdin. En breve, señor presidente, se transmitirán las invitaciones a las agencias de cooperación de los países del hemisferio, de las que esperamos contar con una activa participación. Muchas gracias, señor.